¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lo hemos dicho ya un montón de veces en el canal, pero bueno, ahí va una más. Es desesperante, o sea, literalmente desesperante, fijaros lo que voy a decir. La cantidad de contenido, de entretenimiento que tenemos a día de hoy. Desesperante. Algo que debería ser fantástico para una persona como yo, que me dedico a esto, pues es frustrante porque lanzan semanalmente muchas más series y películas de las que es humanamente posible verse en una sola vida. Y esto provoca que vayas dejando cada vez más abajo productos muy interesantes que te apetecía ver, pero como cada día prácticamente hay una avalancha nueva de series y películas, pues claro, se te olvidan. Y esto es lo que me pasó con una serie documental Light and Magic de 6 capítulos que podéis ver en Disney Plus, pero que me pasó exactamente eso. Cuando vi que la habían publicado fue como, ostras, esta me la apunto que la tengo que ver sí o sí. Pero llegó el fin de semana y de repente dije, ¿qué es lo que quería ver yo este fin de semana? ¿Qué es lo que quería ver yo este fin de semana? ¡Coño, Light and Magic! Bueno, pues afortunadamente me acordé de verla. Os juro que la próxima vez me lo apunto aquí con rotulador, así cada vez que encienda la cámara ya sé qué es lo que tengo que ver, porque ahora mismo me estoy viendo yo mismo. ¡Hola! Bueno, pues insisto, me congratulo conmigo mismo por finalmente haberla visto, no solamente porque quería verla desde el mismo momento en que supe de su existencia, sino también porque es una pura delicia, sobre todo para gente como yo, amantes del cine que crecimos durante los años 80 y los años 90 y siempre estábamos pendientes de los títulos de crédito para ver si entre ellos figuraba Light and Magic, Industrial Light and Magic, como los responsables de los efectos especiales, porque eso era una garantía de éxito segura. Y efectivamente es una delicia este documental, de verdad, os lo recomiendo encarecidamente, está en Disney Plus y os lo coméis con patatitas esos 6 capítulos, porque es una fantasía, una absoluta fantasía. Además ha sido dirigido por Lawrence Kasdan, un hombre de la industria bastante ecléctico, ha estado varias veces nominado al premio de la Academia, sin ir más lejos por El turista accidental, película que produjo, creo que dirigió también y coescribió, película El turista accidental, la mayor gloria de William Hurt y Gina Davis de 1988, de la que hablamos recientemente. Además, hablamos de ella porque fue el mismo año que se estrenó Working Girl, Almas de Mujer, de la que actualmente está haciéndose un remake por parte de Selena Gomez en la producción ejecutiva. Vamos, no sé para qué me empeño en explicaroslo si ya os estaré dejando el vídeo tanto en la pantalla como en la descripción para que le echéis un vistazo. Y el documental ha sido hecho por Lawrence Kasdan especialmente porque es un hombre también muy vinculado a Industrial Light and Magic, porque es amiguito de George Lucas y Steven Spielberg, que también aparecen en el documental aportando su granito de arena a la creación y el desarrollo de esta empresa. Nombres estos, los de Lucas y Spielberg, sin los que no solo no sería posible entender Industrial Light and Magic, sino, si me apuras, incluso no sería posible entender la industria del entretenimiento tal y como hoy en día la conocemos. Y es que supongo que a estas alturas la historia de esta empresa de efectos especiales Industrial Light and Magic, a grosso modo, es conocida por todos, pero bueno, no está de más repasarla por si acaso hay algún neófito no experto viendo el vídeo. Veréis, en 1977, un joven George Lucas quería hacer una película de ciencia ficción titulada algo así como Star Wars. Algo así. Que todos estaréis pensando, joder, eso lo va a petar seguro, va a revolucionar la industria, va a ser un éxito mundial para varias décadas. Sí, pero tenéis que entender el contexto sociocultural donde se estrenó para poder comprender en su dimensión absoluta la locura que suponía para un director primerizo la magnitud de este proyecto. Y es que no podemos olvidarnos que George Lucas era también amiguito de los imberbes Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. Ese, el tipo de películas, El Padrino, Taxi Driver, era lo que se hacía en la década de los 70. Al propio George Lucas acababan de nominarle por primera vez a los premios de la Academia con su ópera prima, American Graffiti, que era una producción bastante similar temáticamente a lo que hacían los mencionados Coppola y Scorsese. Es decir, que todos presuponían que la trayectoria profesional de Lucas iba a seguir más o menos en esa senda, el tipo de películas que hacían sus amigos. Pero él tenía otros planes completamente distintos, y su siguiente proyecto era uno que muchos tildaron de un suicidio profesional en su día. Porque una space opera de ciencia ficción era, en los 70, era un proyecto completamente alejado del mainstream y de las producciones de los grandes estudios. Eran películas de serie B o incluso Z, si me apuras, concebidas para las proyecciones de sesiones dobles.
de las matinés o de primera hora de la tarde, o sea, cuando acudían los niños a ver este tipo de películas. Una película como Star Wars, algo así como Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ¿qué cojones es eso? Pues eran producciones concebidas con muy pocos medios y un presupuesto ínfimo. No era, yo qué sé, American Graffiti 2, que lo estoy diciendo figurativamente, aunque realmente sí llegó a haber un American Graffiti 2. Pero bueno, de eso os hablo en otro vídeo. Vamos, que la siguiente película de George Lucas estaba completamente fuera del sistema y entre los infinitos problemas que tenía para poder llevarlo finalmente a la luz, existía el hecho fundamental de que el estudio que le estaba pagando el capricho, 20th Century Fox, ni siquiera tenía un departamento de efectos especiales. Y no lo tenía por la sencilla razón de que no era sostenible en el tiempo. O sea, no tenía ningún sentido mantener un departamento de efectos especiales teniendo en cuenta el reducido número de producciones que a lo largo del año podían necesitar de tales efectos. O sea, fijaros lo que ha cambiado la industria del entretenimiento. No tenéis más que echar un ojo a la cartelera para daros cuenta de que el 90%, por decir por lo bajo una cifra, el 90% de las películas requieren de esos efectos especiales digitales, visuales, como los queráis llamar. Incluso las películas que no sean de fantasía tienen este tipo de efectos. ¡Joder! Hace muy poco, el amiguito de George Lucas, Scorsese, se gastó 175 millones de dólares de Netflix para rejuvenecer digitalmente a los protagonistas del Irlandés. ¿Es que estamos putamente locos? Es decir, que en su día George Lucas tuvo que crear un departamento de efectos especiales desde cero y le dio el trabajo a un grupo de locos, prácticamente adolescentes que acababan de salir de la universidad y se apoltronaron durante todo un año en un viejo almacén durante 24 horas, 7 días por semana, para llegar a hacer posible lo que era virtualmente imposible. Creo que, si no me equivoco, los 2 primeros capítulos de la serie documental de Light and Magic tratan de este proceso, los 2 primeros capítulos de 6, es decir, un tercio. Tratan de esto, ¿no? De los primeros pasos de la compañía para crear los efectos especiales de la primera entrega de Star Wars, que en aquel momento solamente George Lucas sabía que iba a ser la primera. O sea, nadie, ni en sus mejores sueños soñaba que eso iba a dar lugar a toda una franquicia que iba a estar vigente más de 40 años después. Bueno, pues para que entendáis, ¿no?, lo relevante, el punto crucial, el cambio de paradigma que supuso el estreno de la primera entrega de Star Wars y lo novedosa que fue en el campo de los efectos especiales para toda la industria del entretenimiento. Pero claro, quizás hasta este momento, hasta que no ves Light and Magic, que habla mucho del trasfondo humano, y esta es una parte del documental que me gusta mucho, bueno, pues hasta que no ves el documental no te das cuenta de lo que supuso para ese grupo de personas el finalizar el trabajo de esa primera entrega de Star Wars, porque por el contexto que os estaba mencionando anteriormente, cuando terminaron el trabajo y vieron la cantidad de millones que había hecho Star Wars y lo bien que les había quedado el trabajo, también fue como, bueno, ¿y ahora qué? Otra vez a la cola del paro, ¿no? Porque no había más películas que requiriesen de su talento y de su trabajo. Incluso si Star Wars hubiese sido un éxito, pero no un éxito a la altura de lo que fue, sino un éxito moderado, tampoco habría supuesto gran cosa para la vida de estos sujetos, porque sí, a lo mejor hubiesen tenido trabajo durante un par de años más, pero luego la cosa hubiese sido como en plan de, bueno, ya está. Vamos a desmantelar esto, la Fox, porque, joder, les estamos pagando una nómina todos los meses a estas personas y me hacen una película solamente al año. Pero, afortunadamente para esta historia y para las vidas de los componentes de Industrial Light and Magic, Star Wars no solamente fue un éxito a nivel mundial. O sea, fue un punto de inflexión, fue un fenómeno sociológico. Cambió no solamente a la industria del entretenimiento, sino también a otro tipo de industrias a niveles que ahora, a día de hoy, ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. De tal forma que George Lucas, que se hizo multimillonario con una sola película, no solamente pudo financiar el departamento de Industrial Light and Magic durante los siguientes años y dándoles más trabajo con las secuelas de Star Wars que hacer secuelas de una película, incluso si esa película era exitosa, tampoco os creáis que era el pan nuestro de cada día, como a día de hoy, que se será una película y ya se está anunciando el spin-off, la precuela, la serie de televisión, etcétera, etcétera. Pues bueno, no solamente eso, sino que George Lucas animó a Industrial Light and Magic a que también trabajasen para los proyectos de sus amiguetes, como, por ejemplo, y sobre todo, Steven Spielberg con Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre, las películas de Indiana Jones, y etcétera, etcétera. De hecho, incluso me sorprende, se me llega a hacer corta el documental, la serie documental de 6 capítulos, porque habla mucho de E.T. o de Indiana Jones, pero pasan bastante de puntillas por la productora de Spielberg, por Amblin Entertainment,
que también ayudó a cimentar, ¿no?, este cambio de paradigma dentro de la industria del entretenimiento. Sin ir más lejos, una de esas producciones de Amblin, no dirigida por Steven Spielberg, pero sí supervisada por él, fue Las aventuras del joven Sherlock Holmes, Young Sherlock Holmes, El secreto de la pirámide, aquí en España, que pasará a la historia por tener el primer personaje creado enteramente por ordenador. Sí, el caballero este que sale de una vidriera bidimensional, bueno, pues está creado enteramente por ordenador. Y esto, que podría haberse quedado en una mera anécdota, la creación de este personaje acabó desembocando nada más y nada menos que en la creación de Pixar. ¿Cómo? ¿Que Pixar nació en Industrial Light and Magic? Sí. Y no solamente eso, sino que Lucas se la había vendido a Steve Jobs, el responsable de Apple. ¿Cómo? Sí. Y no solamente eso, sino que la propia ILM, Industrial Light and Magic, supo ver el cambio generacional revolucionario que se venía y supo adaptarse a él con los efectos digitales creados por ordenador. Es decir, hicieron el trasvase de las tradicionales maquetas y los animatrónicos a los ordenadores y las computadoras, primero con la Terminator 2 de James Cameron y después con Jurassic Park de Steven Spielberg, ambas de las cuales fueron también todo un boom en su momento porque borraron la línea entre lo posible y lo imposible, entre distinguir a los seres de carne y hueso por los que estaban generados completamente a golpe de píxel. Un cambio también generacional y de forma de entender el negocio y todo eso que también se muestra mucho en Industrial Light and Magic, en la serie documental me refiero, y que me ha gustado muchísimo, porque ni siquiera me había parado a pensar en eso. O sea, imaginaros a tíos que prácticamente concebían su mundo metidos, enfrascados en sus talleres, trabajando 18 horas al día con látex, modelando muñecos y etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente ven la llegada de un montón de adolescentes que acaban de salir de la universidad y se pasan el día ahí con sus ordenadores. Bueno, hay un momento muy divertido en que uno de estos marionetistas, ¿no?, que es genial, Dios, quiero conocer a ese hombre, lo quiero conocer, sí o sí. Bueno, pues este hombre, que además dice que había descubierto muy recientemente que tenía un trastorno bipolar y porque él tenía muchas depresiones y tal y cual, ¿no? Un tío que juega con muñecos. Qué trabajo tan fantástico, ¿no? Pues ese hombre vivía deprimido constantemente y entonces de repente descubre que ya se ha quedado sin trabajo, porque ve lo que han podido hacer, joder, que han conseguido resucitar a unos dinosaurios y dice, ¿cómo voy a competir contra esto? Y entonces Steven Spielberg, que era un hombre bastante empático, por lo menos por lo que dicen en el documental, se le acercó y le dijo, ¿cómo te sientes? Y él le contestó, pues me siento extinto. Y Steven Spielberg dijo, me gusta esa frase, la incluiré en la película. Y es que este lado humano es lo mejorcito de la serie documental, insisto, ¿no? Este grupo de locos que empiezan como si fueran una gran familia, porque tienen intereses comunes que para el resto de la gente son bichos raros, que es lo que yo intento también decirles a la gente más joven, ¿no? Que cuando yo tenía sus edades, eras un bicho raro. O sea, yo era el friki de mi instituto porque me gustaba el anime, los cómics, las películas de género, etcétera, etcétera. Y ahora eres uno más. O sea, de hecho, el raro es el que no está enganchado a videojuegos, a muñecos y etcétera, etcétera. Industrial Light and Magic, esta serie documental que os recomiendo una vez más, termina con el cambio de paradigma que ha supuesto también la revolución de The Mandalorian, la serie que sigue ahondando en el universo de Star Wars y que ha supuesto un cambio con este estudio, ¿no?, con 360 grados, donde se ven las pantallas, ya no hay pantalla verde, o sea, tú estás viendo el resultado final que va a ver el público. Ya no tienes que interactuar tú como actor con unas pelotas de ping pong o con un traje lleno de dispositivos que están capturando tu movimiento. No, todo eso ha pasado a la historia también. Y esperaros dentro de unos años a que se asiente la realidad virtual. O sea, ahí sí que directamente me bajo del barco. O sea, me bajo para engancharme a una máquina y estar fantaseando, interactuando con elfas desnudas el resto de mi vida. Un cambio por cierto, el de Mandalorian, con este estudio de 360 grados con cámaras por todas partes, donde se nos está mostrando en la pantalla, yo qué sé, Tatooine o Alderaan o el planeta helado de Hoth, que es lo más parecido a lo que George Lucas quería cuando empezó a hacer cine. Muchas veces ha reconocido que se acabó desencantando de la industria, ¿no? Fijaros, con todo lo que aspiraba a ser George Lucas, y al final también podemos decir que su vida se reduce a Star Wars. Bueno, pues él mismo ha confesado varias veces que se desencantó de la industria por lo tedioso que era el trabajo de postproducción, ¿no? Que nunca llegaba a estar, de hecho, satisfecho
con el resultado final, no era lo que él tenía en la cabeza. Por esto, precisamente también estamos en deuda todos con el papá Lucas, ¿no? Le debemos todos estos procesos digitales que economizan muchísimo el trabajo en los rodajes a él y a Industrial Light and Magic. Ojo, le debemos también Pixar, le debemos también todos estos mundos de fantasía que ha creado y le debemos también el Photoshop. Yo he flipado, ¿no? Cuando se muestra en un capítulo de la serie documental que uno de los responsables de Industrial Light and Magic, junto con su hermano, fue el responsable de Photoshop. Este programa de dibujo informático que acabó vendiendo por unos cuantos millones a Microsoft. En fin, un viaje alucinante el que nos propone esta serie documental Light and Magic, que no merece pasar desapercibida entre el aluvión de novedades de las plataformas de streaming. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback y yo si puedo regreso mañana. Hasta entonces, chao familia.